había sido ministro de Justicia con Cándido Garay, perdón, con Juan Vigil. Pues a Juan Vigil le matan, como olvidé. Y el que sube al gobierno es el primo de Gil, que era su vicepresidente. Era ningún nepo baby ahí, pero era su primo, Oyupi Higinio Uriarte. A Uriarte gobierno vive, caballero Oyupi como ministro. Por lo tanto, en octubre de 1877, Bernardino Caballero, ascendido a general de división en Santaní, era ministro del Interior. Y Génesis dice, y eso es como la torpeza, eso no puede contar, no puede decirlo, y de policía, fulano me dijo para atrás, se quemó y incineró a su ministro del Interior. Y el 29 de octubre de 1877, se prepara una danza en la cárcel, donde participan guardias cárceles y donde participan elementos civiles de lo que sería el grupo, como le dije, nacional, que después será el grupo del Partido Colorado. Entre ellos, un señor llamado Marcos Riquelme, que le conocía con el nombre de Marco Farol, y otro Chapín González. Participan. Y van y le meten balas, le matan a Dolores Franco, le matan al italiano Otto, le matan a Facundo Machaín en su cama, donde demuestra que no había ninguna intención de escape, esposado. Y la bayoneta le penetra a él y penetra el colchón. Le matan a Molas, José Dolores Molas. Se puso la matanza de la cárcel del 29 de octubre de 1877. A 10 años de la fundación del partido. 10 años de la fundación del partido. Eso evidentemente irritó a la gente. El general Patricio Escobar estaba casado con una chica que pertenecía al grupo disidente de Escobar, y estaba más cerca de Machaín. Le envió una esquela a Machaín y les dijo: yo anoche estuve escuchando en la casa del general Escobar una reunión y la conclusión es de que hoy, ¿qué tal? Este día, 29 de octubre, aprende yuca peiteta. O sea, era para que ellos se presten a la maniobra de tratar de escaparse, que también iba a ser justificación de los otros. Se quedó en su celda. No salió, no se movió de ahí, ¿verdad? Allí tiene que venir el reemplazante de Uriarte el 25 de noviembre, porque antes los presidentes se cambiaban cada 25 de noviembre. El primer presidente que hace el cambio de gobierno el 15 de agosto es Eduardo Scherrer, en el año 1912. Antes era solamente el 25 de noviembre. ¿Por qué? Porque el 25 de noviembre se terminó de hacer la Constitución de 1870 y se juró la Constitución. Ahí es electo Cándido Garay, que sin lugar a dudas era el hombre más inteligente de ese equipo de caballeros. Él había sido un ministro ante París y Londres de López. Era un lopista, era hombre de López, Carayana, Cándido Garay. Y al terminando la guerra, y por 1969, él viene de Europa y se instala nuevamente en Asunción. Y participa de ese grupo político de, como le dije, formaban parte Gil, Caballero, Boar, también Facundo Machaín en un momento dado, porque le
matan anoche y sin problema, le discutió seguro una cosa, etc. Y Vareiro le toca entonces el turno de ser presidente de la República. Como no había partidos políticos en esa época, le dije, se arman un nuevo club para estas elecciones. Y Vareiro elige el nombre de Club Libertad. Club Libertad, el nombre de Vareiro, para la elección. Y, por supuesto, sale electo Vareiro, y con Machaín muerto, Mola muerto, Galeano, el médico muerto, Franco muerto, Benigno Ferreira en el exilio en Buenos Aires. Prácticamente no había gente de pensamiento liberal que le podía complicar la vida a ellos. El único era Cirilo Antonio Cigarrola, que vivía en Barrero Grande. Él es de ese pueblo, Barrero Grande, que después se llamó, durante el gobierno de Estigarribia, se cambió y se le dio el nombre de Eusebio Ayala, que fue el conductor civil de la guerra del Chaco. El 30 le invitan. Dicen que hay algunos autores que dicen de que Cirilo Antonio Rivarola, hoja ibe de carta, escribió una carta al presidente de la República, Cándido Vareiro, al vicepresidente Adolfo Saguier, diciéndole: Añense, no puedo seguir viviendo conmigo toda la vida. Yo fui el primer presidente del Paraguay. El 25 de noviembre del 70, el que subió fue Cirilo Antonio Rivarola. Y quiero arreglar esta situación. Y otros dicen de que le invitaron, caballero, era ningún estúpido. Le dijo al presidente: creo que tenemos que llamarle, que venga. Vamos a decirle, va a tener la plena seguridad, no le va a pasar nada. Ni nos lleve ay, y se va el señor Cirilo Antonio Rivarola a Asunción. Se va el 31 de diciembre, le visita al cónsul brasileño, el señor Torota. Le visita ahí en la calle 25 de noviembre y Palma. 25 de noviembre se llama ahora Nuestra Señora de la Asunción. De ahí hablan, y de ahí él viene caminando hacia la Plaza Uruguaya, se va a la casa de Cándido Vareiro, que vivía frente a la Riojana, ex Riojana. Vivíamos entre Independencia Nacional y Yegro, ya eso. Ahí vivía Cándido Vareiro. Y se va y habla con Cándido Vareiro, y de ahí sale nuevamente y sube ahí la acera hacia el mercado donde estaba. El mercado estaba en lo que es esa plaza de la Democracia. Y ahí le salen un grupo de 3, 4, 5 personas que se ha demostrado que eran pertenecientes a la policía, con facones, con arma blanca, cuchillo, puñal, y le agujerean, le destripan al pobre Cirilo Antonio. Realmente no se refirió Cirilo Antonio, pero fue asesinado a cuchillazo. Y por eso no hay apracuria, eso lo dice. Está liquidado. Y la gente era el 31 de diciembre, esperándole que no, la gente estaba viendo. Ahí enfrente, donde ahora está la farmacia Catedral, la farmacia Catedral de Cabones, estaba la farmacia Juanes. Y estaban mirando, no sé si habrá sido pariente de Luchimán, y mirando ahí, y el tipo pobre estaba en la cuchilla. Pero le agarraron a una de esas personas, y esa persona contó que él era sargento de la policía.
Entonces ahí el juez va a demostrar la imparcialidad del gobierno y que no tenía nada que ver el gobierno de Cándido Bareiro con la muerte del expresidente Cirilo Antonio Rivarola. Le llaman, le meten preso al general Ignacio Genes, jefe de la policía. Caballero ahora hecho de pagar la cuenta. Y a su sobrino, Juan Alberto Mesa, que era jefe de la escolta. La escolta le decían a la caballería, que estaba allí donde estaba la Cámara de Diputados, ahí estaba el cuartel de caballería. Y abajo, donde antes lo que tenemos de recordamos, había un alto hogar, ahí estaba el cuartel del número 1 de línea, infante. Está la Cámara de Diputados, la caballería, la escolta. Le meten ahí y dos, tres preguntas, le preguntaron a una mesa, si preguntas sin importancia, salió mal en la libertad de América, y le larga la puta. Estaba casado con la sobrina del caballero, era sobrino político del caballero, y el comandante de la puta, le largaron. Le dije, vos te lo estoy preguntando, pero te vamos a enviar una comida que te gusta, una vianda especial. Pero vino, según algunos autores, con veneno. Y según otros autores, con vidrio triturado. Y comió genes. Y murió genes. Ignacio Genes. No pudieron matarlo, las balas, la artillería, las bayonetas, los fusiles de los brasileños, los argentinos, también los uruguayos. Era un bravo Genes, era tuerto, así como quien habla, perdió un ojo, era un tipo bravísimo, bravísimo. No, pero entonces comió la viandita y murió por la ingestión, probablemente de vidrio triturado. El 4 de septiembre de 1880, ahí frente a la Riojana, el 4 de septiembre de 1880, se siente mal la Vigorri. Se siente mal. Realmente no es que el asesinado, no, se sintió mal de salud. Y Caballero cuenta, porque el ministro de la Defensa era Patricio Escobar. Pero Patricio Escobar pidió permiso más o menos un mes y medio antes del 4 de septiembre de 1880. Y ahí Caballero, que era hermano más, era ministro del Interior, Caballero, le nombra como ministro de Guerra y Marina, fuera de Defensa, al general Pedro Guarda, que fue aquel que en Yataí los uruguayos, son los uruguayos, los aliados, más había uruguayos que se peleó en Uruguay, Yataí, antes de la batalla uruguayana, combatió, peleó, se mataron como 3.000 paraguayos, y un estúpido o un militar. Él agarró y pone su línea defensiva y el río ya está ahí detrás. Tenía que haberse colocado al otro lado del río y que vean los aliados tratar con su río. A Pepe ya quiso, su marcante, coronel, después caballero la señora general. Y ahí muere el 4 de septiembre. Pero sale Duarte de ahí, del lugar donde expira Cándido Bareiro, y le dice a toda la gente, caballero, todos los 3, 4 metros y todo, tengo que contar por el futuro del país lo que me pidió el presidente Cándido Bareiro. Me dijo que no asuma el vicepresidente Adolfo Saguier, por favor.
que se haga todo el esfuerzo y que mi sucesor sea el general de división, don Bernardino. Se fue la voz de nuestro jefe, nuestro presidente. Y el pobre Sayer estaba practicando ahí delante de su ropero. Ustedes tenían espejo practicando para curar. Él era el presidente y le visita a Duarte. Y Duarte le dice: señor vicepresidente, mejor dicho, presidente, Iván Leo, bien, Reyes, mejor, señor presidente, queremos invitarle a pasar al cuartel de las Cortas para que conozcan nuestra unidad principal y la que le va a acompañar cuando mucho coronel Duarte. Le llevan ahí y antes de pasar la guardia ya de la oreja, así, preso. Fue el que comandó en parte la artillería paraguaya en Curupaytí el 22 de septiembre de 1866. Es pariente de Tito, tatarabuelo, tío, abuelo, pariente de Sayer, Adolfo Sayer. Se hizo un nido colorado después se hizo, pero sus hijos participaban en 18. Hijos participaron, hijos de Sayer. Asume Caballero. Y asume Caballero con las mismas palabras. Atiéndanme bien, ustedes vivieron, con las mismas palabras que Humberto Castelo Branco le dijo al pueblo brasileño en el año 64 al hacer el golpe en el Brasil, el gobierno Popular, o el general Jorgito Rafael Videla le dijo al pueblo argentino en marzo del 26, cuando le echó a María Estela Martínez del Perú. 76, pero otra voz. 76. O sea, asumo este compromiso por la situación grave del país. Situación de crisis, de turbulencias y de posibilidad de mayor desequilibrio. Entonces lo que se debe hacer es poner en vigor las leyes, poner orden y tranquilidad para todo el país. Eso siempre han usado los dictadores para tratar de explicar por qué actuaban de esa manera. Le digo esto porque Caballero repite esto con el gobierno de Juan Gualberto González. Le echan, Caballero en Copira, era su religionario, su amigo. Le echan y le ponen a Morínigo en su reemplazo. Y después a don Emilio Cebal en 1902 le echan también y le ponen a Carvalho como presidente. Porque en aquella revolución que le quitaron a Benigno Ferreira, que les comenté al inicio de la clase, en el año 1874, Caballero asume ahí el cargo de ministro de Interior. Él estaba fuera, siempre tratando de hacer revoluciones, aunque hay que decir con honestidad, él fue ya ministro con Cirilo Antonio Rivarola, pero Cirilo Antonio Rivarola disolvió el Congreso en el año 1871 y ahí presentó su renuncia. Caballero, ahí tuvo una democracia única de Caballero y también José Segundo. Sigamos con él. Caballero asume el poder, completa el periodo de presidente de Cándido Barreiro, subió en el 78, murió el 4 de septiembre del 80, luego del 80 al 82 como presidente, y se prepara él para presentarse como presidente constitucional para el periodo 1882-1886, 4 años, porque eran cuadrienios, fueron 5 años la presidencia. Y acá tenemos que también reflexionar con mucha sinceridad.
Caballero, es cierto, yo solo hago hablar, discutir, como le decía ayer, en el seno de mi familia. Reconozco a ellos y también reconozco a ustedes de que él no era un hombre intelectual, no tenía la preparación de un Cándido Bareiro, o de un Facundo Machín, o de un Juan Silvano, no tenía. Él tenía un espíritu de maniobrero de Juan Vigil. Era un maestro en Begüey, ese que se sienta a tu lado, anda y pichi, demostrándote cariño, te tocando y te habla al oído. Era un maestro. Él constituye el Club Libertad, el mismo nombre que había tenido Cándido Bareiro, el Club Libertad, para su elección de 1882. ¿Y quiénes están ahí cerca de Bareiro? De Caballero. Está el primer presidente de nuestro partido, Antonio Taboada. Caballero le nombra jefe político de Villarrica. Jefe político, como le dije, una mezcla de intendente y gobernador. Ignacio Ibarra. Aparte, hay gente que después iban a fundar el Partido Liberal. Estaban cerca de Caballero. Porque Caballero les daba cargos también a diputados, otros, Esteban Porteaga, Silvio Solalinde, senadores. No era una persona que quería quedarse con todo, sino o compartirlo mitad. Esa clase de gente. Pero había gente que discutía el hecho de que Caballero se preparaba para nombrar nuevamente a su sobrino Juan Alberto Mesa como ministro del Interior, el que había sido jefe de la escolta, les dije, a el coronel Pedro Duarte, que les conté que Peleón ya era el ministro de Guerra y Marina, y como ministro de Hacienda a un ex legionario, Juan de la Cruz Jiménez, que fue acusado de haber realizado mucho desfalco y mala maniobra, que el propio Caballero en 1886. 1885 pasa. ¿Y cuál fue la acción que después de estas cosas que no le gustaba mucho, esta figura le irritó a la gente? Le irritó porque trajo pobreza al país al final de cuentas. Caballero vende las tierras públicas, miles y miles y miles de hectáreas que tenía el Estado paraguayo después de la guerra. Porque antes de la guerra, el dueño de la zona de la entrada de Fernando La Mora, donde está la calle Pedro Yeto, era Renato Yeto. Pero Renato Yeto cayó muerto en la batalla de Pirigüí, en Mauricio. Entonces el Estado se quedaba. Yeto hubiera y pobre en manos del Estado. El Estado tenía mucha tierra. Y Caballero necesitaba plata, se había hecho, parece que no les dije, pero les cuento, que hubo 2 préstamos grandes de plata del exterior. Durante el gobierno de Cirilo Antonio Rivarola, 1 millón de libras esterlinas, de los cuales llegó 400.000 libras al Paraguay. 600.000 Gustavo Pérez. Y durante el gobierno de Salvador Jovellanos, 2 millones de libras esterlinas. Además iba y de la botella. Al Paraguay llegaron 125.000 libras esterlinas. Y eso quedan todo en manos de los comisionistas, de los corredores de bolsa,
de lo que serían ahora los cambistas, y a la plata, etcétera, etcétera, etcétera. Y comienza entonces Caballero a vender las tierras en Paraguay. Vendió Caballero un total 11.604 leguas cuadradas. Una legua cuadrada equivale a 1.875 hectáreas. Una legua cuadrada. En total, Caballero vendió 217.000 kilómetros cuadrados. Entonces, eso le enriqueció a los que compraban, los que vendían una hija, después de la Continente, por ejemplo, que era su hacienda, o vender su vez, allá muy su vez que la hectárea costaba 1.000 guaraníes, por decir cuando eso, y a él le vendía a 300 guaraníes. Entonces él después le ofrecía a Pedro Yeto, a Renato Yeto, para comprar eso, y en vez de 1.000, que es lo que se pedía, él le vende a 700, pero él le costó 300, no sé si me explico. Ya ganó 400 y comienza a enriquecer ese grupo que estaba cerca de Caballero y empobrecerle al país, y la gente no podía, no tenía tierra para cultivar, porque muchos campos comunales se vendieron, etcétera, etcétera. Una legua cuadrada vale 1.875 hectáreas. El Caballero vendió, como les dije, 11.604, que es el equivalente a 215.000 leguas cuadradas. Llegó a vender pueblos enteros, como pasó con Desmuchado, como pasó con San Antonio. Eran todos pueblos, todos, estaban todos incorporados en la venta. El Paraguay, antes de comenzar la guerra, que creo que dijo una charla con usted, Martín, sobre eso, tenía 110.700 kilómetros cuadrados antes de comenzar la guerra. Antes. 110.700 kilómetros cuadrados. En total, el Paraguay tenía en esa época 252.000. Si recordamos, el Caballero vende hoy 217, el 80% del país. El 80%. Y no solamente tierras, después vendió los terrenos de hierba. Ahí la Industrial Paraguaya compró 21 millones de hectáreas, 21.000 kilómetros cuadrados en la región oriental, que representa el 11% de toda la región oriental. El famoso Partido Agrarista, el Partido de los Campesinos. ¿Quién fue el primer presidente de la Industrial Paraguaya? El segundo, Patricio Moore. El tercero, era amigo nuestro primer presidente, Juan Bautista Gaona. Primer presidente en 1904. Para ninguno Israel. Y vendieron también bosques donde echaban los árboles, talaban los árboles y vendían como rollizos, como vigas, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de control. Así como se comerciaba, se tiraban el agua, no sé si ustedes han visto una foto, se tiraban el agua y le orientaban y seguían. En la Argentina. Entonces comenzó en esa época, repito, él que tenía una gran capacidad para atraerle y llamarle a la gente, porque seamos sinceros, ¿qué es lo que pasaba con este tipo? Yo le iba a decir en la realidad. Ustedes pueden leer y hablar y consultar como quieran, pero yo le iba a decir en la realidad. Estaba doña Timotea, doña Gerundia tomando su mate y pasaba un señor en su caballo
Y yo alto. 31 años tenía cuando terminó la guerra. Ojos azules, barba, sin uniforme militar. Yo no estoy de cuadrazo, ya no usaba. Nunca más vino una cadena periodística de Brasil cuando eso, y quería que él se pusiera uniforme militar para quitar una foto. No, jamás se puso mal el uniforme de ayer. Entonces, mi Filomena, que iña gerundia ve, debió recuar, maco, caraíbe, nieve, cayo, harina. Niña gerundia, no sé, yo y la joa, aparte, tan oía y no me cuay. Siamo me gustan de más. De Ala Bernardino Caballero, general de división, Mariscal López Izquierdo, oía pues, se socorraba. A Mariscal López y su vez, de Joco Aide, de Manoya, de Ñajara, hemos podido llegar a Paraguay. De Ala Bernardino Caballero. Ese era el Facebook. Ese era el Facebook. Levantaba, se comentaba. Caballero era un tipo más conocido, más reputado. Ahora ha hecho muchas porquerías, pero estuvo en todos los entreveros de la batalla de la guerra del 70. Siempre estuvo Caballero peleando. Siempre estuvo peleando. Tal es así que hay una nota que es muy lindo leer y escuchar. Cuando se hace la maniobra de Utonó, 2, 3 veces intentaron los brasileños tomar el puente del Toro, las Termópilas paraguayas, le llamábamos de Ipoí, justo en Boston. Y entonces el duque de Caxias le llama al coronel Neubauer, comandante de la caballería del Río Grande do Sul, le dice: le entregaré a usted y a toda su familia el honor de ser respetado en Brasil, título nobiliario, ascenso para usted. Atropelle, lleve su caballería, atropelle, pasa al otro lado. Y el que escribe esto era Oleari, muy incómodo. La duque de Caxias, ir y su peje. Al otro lado, donde era Nota Bernardino, caballero, ahí quiere bajo, hasta luego, pero era un combatiente, caballero. Y caballero no era el único tipo que el hombre la respetaba, ese no moría. Por eso tipos se entregaron. El lobo de Venecia Hospital y después no moría en el campo de batalla. El caballero le decía eso, y mariscal, a mí ya perdí, oye, estamos vivos para seguir peleando. Eso era importante. Así como nosotros teníamos Eduardo Vera, de quien el mariscal decía: Eduardo Vera no hay cotejeño o chucarle y condecoración fuera. Lo que tiene que hacer es quitarse su guerrera o su pañal de peso, hay lomo lleno de cicatrices. Y ahí van a saber qué clase de persona es Eduardo Vera. Mayor de caballería, ayudante de Díaz, la batalla de Corumbate. El asunto que se vendió esos terrenos y comienzan los cuestionamientos en esa época. Y esos cuestionamientos quiere decir, se crea la Sociedad de Artesanos del Paraguay en 1884. La Sociedad de Artesanos del Paraguay sería el antecedente de lo que es la CGT, como se llama, la Central Obrera, Unión Paraguaya de Trabajadores. Yo digo CGT por la Argentina, Cooperación General del Trabajo. Se llama la Sociedad, y ahí estaban dirigidos por un señor llamado Paradeda, que era un hombre liberal, sociedad artesana. Y también se funda un periódico que se llamaba El Heraldo. No podemos escribir en el tipo de Aguazú formalmente. Nació en 1864, 1865. Cecilio Báez nació en el 62. Yo tenía 2 años.
2 o 3 años, 64. Se llamaba José de la Cruz Ayala Alón, un periodista que escribía. Alón le decían que usaba el sombrero a la ancha. El sombrero a la ancha le llamaban Alón. Y él escribía en el Heraldo, escribía Pedro P. Caballero, escribían los hermanos Soler, y comenzaban a hacer las críticas a Caballero, porque iba feneciendo el mandato de Caballero en el 86. Pero había comentarios de Caballero, iba a pasar por encima de la Constitución y iba a utilizar el argumento Senio 1880-82 a reemplazar la Castillo Guareno mandato. Ella fue operada como presidente. Yo fui provisorio. Y después vino mi presidencia en 88-86. Hay que se llegó 86-90. Pero con todo el prestigio que tenía Caballero, hay que ser. Eso la historia tiene que contar, tratar de contar la verdad. No nos contaban los hechos y nos mentían todos. Los liberales de donde Chaco, los liberales no eran aquí, los liberales de dónde, ¿de qué colegio estudió José Ayala? En Harvard. El hijo de Ayala, ¿dónde? O viajó último ñapiero, ¿verdad? Entonces el Caballero dice, no, yo no entro más en esta carta. Y ahí se presenta la candidatura de sus compadres. Por eso eran sus compadres. Eran personas que podían decir, voy a jugar truco y no necesita hacerle señal a Guillo. No necesita hacerle rebato, hacerle tanto, flor. No discoteca. Ellos se miraban y se conocían. Era Bernardino Caballero y el general Patricio Boar. El hombre que el resto de los paraguayos que quedaron en Itaduaté, Loma Valentina y la Puretina, doña de paraguayos ya eran M, La Jera, Itaduaté, la Piedra Alta, nos arrasó el ejército aliado ahí. Y los pocos que quedaron eran 200, 300, cruzaron a pie y a nado el estero de Pecuá, que está ahí. Y es el que le llevaba y los conducía ahí. Era el coronel Patricio Boar. El coronel terminó la guerra coronel. Y después ascendió a marinera. Fue mucho tiempo. Sus hijos fueron todos revolucionarios en 1904, los hijos del general Boar. Y de ahí que Caballero, ese poder que tuve que les conté cuando se le quita a Nino Ferreira, extiende de 1874 a 1904. 30 años. 30 años. Que no era presidente, era ministro, si no era ministro, era senador, presidente del Partido Colorado. Y estamos ahora en la presidencia del general Escobar, la candidatura. Así como Cándido Bareiro utilizó el Club Libertad y Bernardino Caballero después el Club Libertad, Patricio Boar no quiso utilizar eso nuevamente y utilizó el nombre de Club del Pueblo. ¿Se recuerdan? Ayer, ¿cuándo fue la primera clase? Anteayer, hace unos días, le conté que antes habían acá 3 clubes que se hicieron al entrar los aliados en Asunción el 1 de enero de 1869. El Club de la Unión, formado por el Vizconde de Río Blanco, la Silva Braños, el Club del Pueblo y el Gran Club del Pueblo. Escobar eligió el Club del Pueblo, que era el club donde estaba Bareiro. Bareiro es el jefe histórico. Con todos los colorados, todos los que salieron de ahí fueron. Y tenía sus problemas un poquito con Gil, pero era amigo también. Pero de Bareiro, del equipo de Bareiro salen Caballero, José Segundo de Escobar, todo.
van la gente, muchos amigos nuestros que iban a fundar el Partido Liberal la acompañan a participar. Como por ejemplo Antonio Caguada, Cecilio Valls, el secretario era Aló, José era Allá Aló. Pero le exigen esto. Le exigen esto. Le dicen, nosotros te vamos a acompañar, general, pero queremos que tu vicepresidente sea un civil. Un civil. Porque nosotros, vamos a ser sinceros, general, queremos ponerle a Benjamín Acebal, que lleva al pueblo ahí, que era un hombre de ideas liberales y tal. Le queremos poner a Benjamín Acebal o a Fernando Sayer. Y caballero, perdón, Escobar le dice, les voy a dar la contestación, y le da la contestación y le dice, le elegí a el caraguatayeño, o el caraguatayubano, Juan del Rosario Miranda, el último presidente de la Convención Nacional Constituyente. El primer presidente fue Guillermo Báez, fue presidente José II de Cut, y después José II de Cut denuncia por presión de los aliados, muy por argentinista. Ahí entra el último del Rosario Miranda, de Caraguatay. Y la gente le reconocía que era civil José del Rosario Miranda, pero José del Rosario Miranda, tengo todavía papá llevando, José del Rosario Miranda era civil, pero era un hombre muy cercano a los militares. Y en especial era muy cercano a Caballero, en el gabinete de Escobar. Y el 9 de diciembre de 1986, él asumió el 25 de noviembre de 1986. El 9 de diciembre de 1986, él convoca a elección parlamentaria, como a presidente. El presidente él, para el 13 de febrero de 1887. Elecciones parlamentarias. Se inicia una gran campaña del oficialismo, y digamos, no le digo, no existían todavía los partidos políticos, pero podíamos llamarle por la gran influencia que él tenía, el caballerismo, el equipo caballerista, que tenía periódicos que le respondían a él, como por ejemplo un periódico llamado Paraguay, y ahí quitan la editorial, o en el editorial del diario quitan, no queremos liberales, no queremos liberales. Eran dos clubes populares, diría, para trabajar en esta elección del 13 en diciembre de 1886. Las elecciones fueron convocadas por 13. Uno se llama el Club Comunal de Asunción, Club Comunal de Asunción, que dirigía el diputado José María Fretes. Y el otro se llama el Club Popular de Villarreal, que dirigían los hermanos Fernández, Abelino Fernández, don Rómulo de Camili, Marcelino Rodas, héroe de la guerra del 70. Él tenía la cruz de Corrales y tenía las medallas de Acayo Azar,
y de Tuyutí, Celino Arias, también de Villarriba, va a ir preparándose para la elección. Ahí la candidatura que existía era Bernardino Caballero para Senado. Yo entiendo así, ¿verdad? Puede haber leído, consultado. Ahí se disputaba la séptima circunscripción electoral, que era Villarrica y otros pueblos, y después la octava circunscripción electoral, que estaban Bocayapí, Itapé, ¿cómo se llama ese lugar donde se hace Omoí? Yataití, Yataití, Yataití y Iratí, antes llamado Plata. Hoy lleva el nombre de Pérez Campos. Que Caballero capaz pone que ganó entre el 7 y el 8, era para el Senado. El juez de paz de Villarrica era el señor llamado Francisco Gorostiaga. La forma del caballerismo era Bernardino Caballero, senador, Claudio Gorostiaga. El hermano de Claudio, Francisco Gorostiaga. Y la fórmula del Club Popular era Esteban Gorostiaga, senador, Antonio Tauba, diputado. Pero no se hace. Pero en otros lugares sí, en otros lugares del país se hicieron en San Lorenzo, se hicieron en Bucú, y ahí el candidato era José Segundo de Cruz en Pilar, el equipo del caballerismo. Le enfrenta un que llamado Policarpo Río, no sé si era ese pariente de Víctor Río, y a ese le meten canas de le meten villaje, le ponen un set y después le mandan al Chaco, se escapa, una persecución. El que era el jefe, el que era el jefe político de Villarrica, fue el señor Ernesto, se llamaba Juan Ascenso Toa, jefe político. Lo decimos caballero en el poder. En la Corte, lo que es hoy la Corte Suprema de Justicia, que se llama Tribunal Supremo, que es miembro, ¿no? Ahora es Corte. El Tribunal Supremo de Justicia había un señor llamado Mateo Collaro, era miembro de la Corte, y él le escribe una carta al Ejecutivo y le dice al Ejecutivo: yo recibo todos los días quejas del comportamiento de muchos funcionarios que violan la ley y la Constitución, son unos corruptos. Y ahí fue lo que pasó, desde que el Ejecutivo le notificó a el pretexto, diríamos, fue las elecciones de Villarrica no se hicieron porque no dieron la autoridad para poder controlar el acto. Eso hizo Francisco Gorostiaga, como convocó a esas elecciones en diciembre del 86 para el 13 de febrero del 87, y no se hace en Villarrica, convoca. Esa fecha es el 12 de junio de 1887, que es nuestra fecha con el destino. Y esos antecedentes todos se dan en Villarrica. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes.